Hola a todos. Hoy vamos con una historia que parecen escritas para que nunca se cuenten del todo. Una historia enterrada en los pasillos de la monarquía británica. Una historia con un antiguo soldado traumatizado por una guerra, un servidor real vulnerable, un presunto abuso carnal, una supuesta escena comprometedora de corte íntimo, una cinta grabada por Diana de Gales, un mayordomo acusado de robar recuerdos de la princesa, un juicio que se desploma en el último minuto, un informe encargado por el propio entorno de Carlos, una muerte sospechosa y una pregunta que sigue flotando 20 años después. ¿Qué se protegió realmente? ¿La verdad? ¿La institución? ¿O al entonces príncipe de Gales y hoy rey Carlos III? Porque esta historia no empieza con un tabloide inventándose una barbaridad para vender periódicos. Esta historia comienza con George Smith, un hombre real, con nombre y apellidos. Un antiguo miembro de la Welsh Guards, veterano de la Guerra de las Maldivas, superviviente del ataque al Sir Galahad, uno de esos episodios traumáticos que marcaron a toda una generación de soldados británicos. Smith no era un personaje perfecto, no era un testigo cómodo. Tenía problemas con el alcohol, sufría depresión, arrastraba traumas psicológicos y acabó siendo presentado por parte de la prensa y del entorno palaciego como un hombre inestable. Pero precisamente por eso su historia merece ser contada con más cuidado, no con menos. Porque las instituciones de poder siempre hacen lo mismo cuando alguien vulnerable habla. Primero lo usan, luego lo desacreditan y finalmente lo borran. George Smith acabó trabajando en el entorno del entonces príncipe Carlos. Según los perfiles publicados por la prensa británica, fue destinado al servicio de Carlos en los años 80. Impresionó al príncipe y terminó formando parte de su casa. Era de uno de esos servidores invisibles de palacio, una figura de pasillo, de habitación privada, de equipaje, viajes oficiales y de intimidad doméstica. Y ahí está la primera clave. George Smith no hablaba desde fuera, no era un republicano furioso, ni un periodista enemigo de la corona, ni un conspiranoico de Internet. Era alguien que había estado dentro, alguien que había servido a Carlos y alguien que conocía la vida privada detrás de la cortina dorada. Según la versión de Smith, en 1989 ocurrió el primer episodio grave. Afirma que fue abusado carnalmente por un alto servidor cercano al príncipe Carlos. Su relato, publicado después, era brutal. Dijo que había sido invitada a comer, que había bebido alcohol, que acabó dormido o semiconsciente y que entonces fue agredido de aquella manera. También afirmó que el mismo hombre intentó agredirlo de nuevo años más tarde, durante un viaje oficial con Carlos a Egipto, concretamente a El Cairo. El acusado negó las acusaciones, no hubo condena, no hubo un proceso que terminara estableciendo judicialmente la verdad, pero lo importante aquí es que la acusación existió, que llegó al entorno de Carlos y que la manera en que se trató dejó muchísimo que desear. Porque si un empleado vulnerable de la casa del heredero al trono denuncia o comunica que había sido abusado por alguien poderoso del mismo entorno, lo mínimo que esperaría uno es una investigación seria, independiente, documentada y exhaustiva. Lo mínimo. Pero eso no es lo que parece haber pasado. Lo que encontramos es el viejo reflejo monárquico. Evitar el escándalo, control de daños, proteger la institución y dejar que la persona incómoda se convierta en el problema. La historia se vuelve todavía más explosiva porque George Smith no solo habló de ese presunto abuso, afirmó haber presenciado una escena íntima, comprometedora, de Carlos y un servidor masculino. Durante años, por razones legales, en Reino Unido, se habló de aquello con rodeos, insinuaciones y eufemismos. Se hablaba de un miembro de la realeza, de un incidente, de un servidor. Pero todo el mundo entendía
que apuntaba a Carlos. Y la sospecha era tremenda, que lo verdaderamente peligroso no era la denuncia de Smith como víctima, sino lo que Smith decía haber visto. Y aquí aparece la princesa Diana de Gales, que conocía bien el lado oscuro de la institución y escuchó a George Smith. Según varias informaciones, Diana grabó sus acusaciones. Smith habría hablado con ella y Diana habría conservado una cinta con su relato. Una cinta que, según versiones publicadas, formaba parte de una especie de caja de secretos, una caja de caoba, donde la princesa habría guardado documentos, cartas y material sensible. Una de esas piezas que, si existía y contenía lo que decía que contenía, podría convertirse en dinamita contra el entorno del príncipe Carlos. La imagen ya de por sí es muy potente. Diana ya enfrentada a la maquinaria palaciega, escuchando a un servidor vulnerable que decía haber sido agredido por alguien poderoso y grabando su testimonio. Diana no era una santa, no era una mártir perfecta, pero sí entendía como pocos cómo funcionaba esa familia, la jerarquía, el silencio, la humillación, la doble vida, la protección del heredero, la frialdad institucional, y en este caso, según George Smith, Diana fue de las pocas personas que lo escuchó. En 1996, según el informe posterior, Diana confrontó a Carlos con las acusaciones de Smith. Esto es importante, porque no estamos hablando de una historia que aparece de repente años después sin conexión con nadie. Estamos hablando de una acusación que llegó al corazón mismo del conflicto entre Carlos y Diana. Diana ya separada emocionalmente y prácticamente destruida por la institución, habría llevado ese material o esas acusaciones ante Carlos. Y si eso ocurrió, ¿qué sabía él? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron sus abogados? ¿Qué hizo la casa? ¿Qué hizo la institución? George Smith acabó ingresado o atendido en The Priory, una clínica muy conocida en Reino Unido por tratar problemas de salud mental y adicciones. Y aquí el relato oficial empieza a pintarlo como un hombre roto, un alcohólico, una persona muy confundida. Pero cuidado, porque una persona traumatizada puede tener contradicciones, puede tener problemas de memoria, puede ser vulnerable, puede autodestruirse y aún así haber sido víctima. De hecho, muchas víctimas de abuso son precisamente personas vulnerables. Lo que para la institución sirve para desacreditarlo, para nosotros puede servir para entender por qué era tan fácil aplastar a este pobre señor. Después llega 1997, año fatídico en el que fallece Diana. Y con su muerte surge otro capítulo. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo fue posible que el conductor, con la cantidad de alcohol que dio en sangre, pudiera conducir ese vehículo? ¿Por qué la ambulancia tardó más de 2 horas en llevar el cadáver de Diana al hospital? ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué Diana había escrito una carta a su mayordomo? Carta que consta, carta que existe, carta verificable, en la que decía que creía que le iban a matar en un coche. Y resultó que así fue. Claro que hoy el tema no es la muerte de la princesa Diana, que lo hemos tratado en muchos otros vídeos del canal. Hoy la pregunta en cuanto a su muerte sería, ¿dónde están sus cosas, sus papeles, sus cintas? ¿Dónde está esa supuesta grabación de George Smith? Y aquí entra en escena Paul Burrell, el antiguo mayordomo de Diana, que ya hemos mencionado. Burrell fue acusado de robar objetos pertenecientes a la princesa. El caso llegó a juicio en el año 2002. Y ese juicio, aparentemente sobre objetos personales de Diana, podría haber convertido la situación en algo más peligroso. Porque si Burrell tenía o conocía material sensibles, si había una caja de secretos, si existía una cinta de George Smith, el proceso podía abrir una puerta que Palacio no quería ver abierta ni en pintura. Y entonces ocurre una casualidad, además una casualidad a la británica, muy elegante, que huelen a cloaca desde
todas sus colonias donde no pagan impuestos en el Caribe. Lo que quiero indicar desde muy lejos, ¿vale? El juicio contra Paul Burrell se desploma. La reina Isabel interviene de manera directa al recordar que Burrell le había dicho que tenía objetos de Diana para protegerlos. Esa revelación de repente cambia el caso y el juicio colapsa. Oficialmente, una explicación procesal. Extraoficialmente, un bombazo. Porque muchos se preguntaron si lo que realmente se evitó no fue el juicio por unos objetos, sino la aparición en sede judicial de material incómodo relacionado con Diana, Carlos, George Smith y las acusaciones que nadie quería mirar de frente. Y justo en este contexto, en noviembre de 2002, cuando George Smith sale públicamente y dice que fue abusado por un aide cercano a Carlos. Dice que aquello fue encubierto. Dice que el mismo hombre intentó atacarlo de nuevo durante un viaje. Dice que Diana grabó su relato y dice, además, que había presenciado una escena íntima, comprometedora, de un miembro muy importante de Casa Real con un servidor. La reacción del entorno de Carlos no es precisamente la de una institución transparente que dice vamos a abrir todos los archivos, vamos a llamar a una comisión externa, vamos a proteger al denunciante y vamos a aclararlo todo. No. La reacción es control, abogados, matices, negaciones, informes secretos y mucha insistencia en la supuesta falta de credibilidad de Smith. Y allí aparece otro nombre más, Michael Foster. Fue durante unos años uno de los hombres más cercanos a Carlos. No un empleado cualquiera, era una figura de confianza, un personaje íntimo del entorno del príncipe, alguien que conocía el funcionamiento interno de la Casa Real. Fawcett ya tenía fama de poderoso dentro de ese microcosmos palaciego y su nombre aparece asociado a varios escándalos del entorno de Carlos. En el caso George Smith, la prensa británica habló de acciones legales, de intentos de frenar publicaciones y de detalles que no podían difundirse por cuestiones legales. Fawcett negó las acusaciones. No hubo condena. Pero el hecho de que su figura aparezca en el centro de esas tensiones mediáticas y legales es muy relevante. Porque cuando una institución reacciona con tanta fuerza para controlar qué se puede decir y qué no se puede decir, uno tiene derecho a sospechar. No a condenar sin pruebas, pero sí a sospechar. Y más cuando hablamos de una monarquía, que no funcionan como familias normales, sino como estructuras de supervivencia. Su verdadero objetivo es la continuidad, es la imagen, el trono, el heredero y la estabilidad. Y sabemos perfectamente que la monarquía británica está sucia de abajo arriba. Tenemos al príncipe Andrés, sin ir más lejos, y sus conexiones con Virginia Giuffre, con la cual llegó a un acuerdo económico para tapar todas las barbaridades que éste la hizo, teniendo ella 16, lo cual es poco menos que repulsivo y merecería un castigo ejemplar, haciéndole todo lo que ha podido pasar cualquier víctima de este puto monstruo sobre su cabeza. De todas maneras, después del escándalo, Carlos encarga una investigación, pero cuidado, no es una investigación judicial independiente y completamente externa, sino un informe encargado desde su propio entorno. Ese informe es el famoso informe Pete Lawson, publicado en marzo de 2003. Lo preparan Sir Michael Pitt, secretario privado de Carlos, y Edmund Lawson, QC. El informe analiza 4 cuestiones. Si hubo encubrimiento de la acusación de George Smith, si hubo conducta impropia en relación con el colapso del juicio de Burrell, si se vendieron regalos oficiales y si empleados de la casa de Carlos recibieron pagos o beneficios indebidos. La conclusión oficial, pues obviamente fue que todo estaba bien, que no hubo encubrimiento impropio. Qué sorpresa, ¿eh? Un informe encargado por el propio príncipe que concluye que el entorno del príncipe no hizo nada impropio. La monarquía se investiga a sí misma y dice, nada, todo bien, todo perfecto, no ha pasado nada. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Estamos acostumbrados a que nos tomen por imbéciles. Pero lo interesante no es solo la conclusión. Lo interesante es leer
lo que el propio informe reconoce entre líneas, porque el informe dice que nadie creyó a George Smith. Dice que Carlos no dio credibilidad a la acusación, que la policía de Hounslow no investigó. Dice que la casa de Carlos tampoco investigó en profundidad porque se consideró que Smith no quería seguir adelante, que su acusación no era creíble y que era inútil avanzar. Y aquí está el escándalo. El propio informe reconoce que una acusación tan grave no debería haberse tratado de forma tan despectiva, sin al menos una consideración completa y documentada. Es decir, incluso el informe que limpia a Palacio admite que todo se manejó catastróficamente mal. No lo dice con nuestras palabras, claro, no dice esto huele a encubrimiento, pero sí admite que una denuncia de esa gravedad no fue tratada con la seriedad que merecía. Y esto para mí es el centro del caso, porque no necesitamos inventarnos nada, no necesitamos afirmar que sabemos exactamente qué ocurrió en una habitación en 1989. Basta con decir una acusación gravísima llegó al entorno del heredero, la persona que acusa era vulnerable, la acusación apuntaba a alguien poderoso, Diana grabó o habría grabado su relato, la cinta no aparece públicamente, el juicio se desploma cuando podía salir material incómodo y el propio informe de Palacio reconoce que aquello no se documentó ni considerarse como debía. Pero hay más. El informe recoge una frase especialmente sospechosa en notas policiales o la abogada Fiona Shackleton, relacionada con la idea de sort it out, que viene a significar algo así como arregladlo, solucionarlo. También se comparó con la idea de make it go away, haz que desaparezca. Ella negó que aquello significara encubrir nada y dijo que simplemente era una mala elección de palabras, pero seamos serios. Cuando existe una acusación de abuso íntimo dentro de la casa del heredero y aparecen expresiones como arréglalo o haz que desaparezca, esto no es una teoría de la conspiración, esto es sentido común, es sospechoso, porque ese es exactamente el lenguaje que las instituciones usan cuando tienen miedo. No dicen vamos a investigar hasta el final, dicen hay que manejarlo, hay que solucionarlo, hay que evitar que explote, hay que proteger a su Alteza. Todo muy británico, todo muy fino, con tacitas de té, abogados caros y alfombras gruesas, donde se puede barrer mucha mierda. George Smith salió de la Casa Real con dinero. Se habló de un paquete de salida de 38.000 libras, oficialmente una compensación o ayuda para alguien que dejaba el servicio. Pero incluso el informe reconoce que una de las preocupaciones era que Smith saliera sin motivo para repetir sus acusaciones y se le proveyera generosamente. Leído desde la versión oficial, es una salida humana, pero leído desde la sospecha que tenemos constantemente de las instituciones monárquicas es, sácalo de aquí, dale dinero y reza para que se calle la boca. Y que dé gracias que no lo matamos porque solo va a generar una sospecha mayor detrás de la Casa Real. Además, la maquinaria de descrédito también se puso en marcha. Se publicó que, por supuesto, la institución al servicio de los británicos en cualquier tipo de investigación, lo hemos visto con los McCann, Scotland Yard, consideraba falsas o no sostenidas sus denuncias de abuso hechas por Smith. Se recordó su alcoholismo, se habló de su salud mental, se insistió en sus contradicciones. Se dijo que el Mail on Sunday, el tabloide que lo publicó, habría pagado una cantidad importante por su historia. En 2004, otro periódico lo grabó en una especie de operación donde parecía dispuesto a retractarse a cambio de dinero para pagar deudas, aunque luego Smith se retractó de la retractación y dijo que su historia original era cierta. Todo esto complica el caso, porque no estamos ante un testigo perfecto. Pero aquí hay que tener cuidado con la trampa. Las víctimas reales muchas veces no son perfectas. Las víctimas reales también se pueden contradecir. Las víctimas reales beben para apagar ese sentimiento de culpa y de trauma que no son capaces de superar en toda su vida. Se hunden. Aceptan dinero de la prensa cuando no tienen otra salida y tienen que mantener un tren de vida
de autodestrucción, que no pueden sin dinero. Y si encima te enfrentas al heredero, al trono, a sus abogados, a la prensa, a los cortesanos y a una institución que lleva sobreviviendo a base de silencio, ¿qué esperamos? ¿Un testigo impoluto, ordenado, frío, sereno y con todos los papeles perfectamente archivados? A mí lo que me parece significativo es otra cosa, que la historia de Smith no desaparece porque sea absurda, desaparece porque es incómoda y cada vez que vuelve, alguien intenta convertirla en una historia de un loco, un borracho, un problemático. Es el manual de siempre. Cuando el débil acusa al poderoso, el juicio social no empieza por el poderoso, empieza por la víctima. También hay un detalle importante. Se informó de que otro antiguo servidor anónimo habría respaldado que Smith contó a compañeros lo que decía haber visto sobre Carlos en una fecha temprana. Eso no prueba que la escena ocurriera, pero sí debilita la idea de que todo fuera inventado, fabricado muchos años después para sacar dinero. Si George Smith habló de aquello en el entorno palaciego muchísimo antes de que hubiera un gran negocio mediático, la historia adquiere otro peso. No se convierte automáticamente en verdad, pero tampoco puede despacharse como una ocurrencia tardía. Y llegamos al punto más oscuro de todo. La cinta de Diana. ¿Dónde está? ¿Existió realmente como se dijo? ¿Qué contenía? ¿Quién la tuvo? ¿La tuvo Burrell? ¿Estaba en la caja de caoba? ¿Desapareció después de la muerte de Diana? ¿Fue destruida? ¿Escondida? ¿Neutralizada? No lo sabemos. Y precisamente porque no lo sabemos, la historia sigue viva. Porque alrededor de la muerte de Diana hay muchísimas tonterías, muchísima conspiranoia. Pero también hay una realidad incuestionable. Diana acumulaba información incómoda sobre la familia real. Sabía demasiado, hablaba demasiado, grababa demasiado, y su entorno estaba lleno de documentos, cartas, notas, cintas y secretos que podían dañar a la institución. El caso George Smith se inserta en esa guerra silenciosa entre Diana y la casa de Windsor. Diana no era simplemente una mujer despechada, era una amenaza narrativa. Había roto el cuento. Había mostrado que el matrimonio real era una farsa. Había expuesto la frialdad de Carlos. Había humanizado su propio sufrimiento. Y además tenía una cinta con acusaciones de un servidor que hablaba de abuso y una escena sexual comprometedora. Entonces, el peligro para Carlos era enorme. ¿Y luego qué sucede después de todo esto? George Smith se muere en agosto del año 2005 con 44 años en Gales. La prensa lo presentó como la persona que había sido abusado por alguien del entorno de Carlos y que había acusado de existir cintas de contenido íntimo entre dos hombres, uno de ellos potencialmente Carlos. No se ha encontrado además, ni se ha clarificado nunca, la causa oficial de la muerte. Y no aparece en ninguna parte. Alguna gente habla de enfermedades desconocidas o de que murió después de padecer una enfermedad no especificada, pero al haber tantísimo silencio es bastante dramático. Lo que sí se sabe es que llegó a esa muerte después de años bastante oscuros, después de ser un hombre traumatizado, que vendió su historia por unas 61.000 libras, a los 44 años. Una persona que no se callaba, una persona que seguía dando cobertura a una historia que nunca se demostró que fuera falsa. Y murió como mueren muchas personas incómodas para el poder, desacreditado, agotado y sin justicia clara. Y mientras tanto, Carlos siguió. Carlos sobrevivió. Carlos llegó al trono. Michael Fawcett también siguió durante años orbitando alrededor de él hasta caer en escándalos de donaciones, fundaciones, favores y honores. Y aquí se ve el patrón. Alrededor de Carlos siempre aparecen hombres fieles, hombres de confianza, estructuras opacas, dineros, favores y abuso de menores. Porque no podemos olvidar que dos de los mentores de Carlos fueron acusados de ello. El mejor amigo, Savile, estuvo en uno de los escándalos más grandes de la historia del Reino Unido. Y claro,
¿ocurrió exactamente lo que dijo George Smith? ¿O la pregunta debería ser cómo reaccionó Palacio, que intentaron callar? Primero, George Smith trabajaba dentro del entorno de Carlos. Después afirma haber sido abusado en 1969 por alguien muy cercano al príncipe. Más tarde dice que hubo otro intento de agresión durante un viaje oficial. Además, afirma haber visto una escena carnal, comprometedora entre Carlos y un servidor. Diana escucha el relato y lo graba. En 1996 Diana confronta a Carlos. En 1997 Diana muere. La cinta queda en un limbo. En 2012, en el juicio del mayordomo, se amenaza con sacar material sensible de Diana. El juicio colapsa por intervención de la reina. George Smith sale públicamente hablando de encubrimiento. Carlos elabora un informe interno. El informe niega que tenga nada que ver, pero acepta que no se ha gestionado la cosa bien. George Smith muere en 2005, Carlos llega al trono y aquí como si no hubiera pasado nada. Convertir todos los escándalos en niebla. Nunca hay respuesta definitiva, nunca hay rendición de cuentas real. Siempre hay informes escritos por gente del entorno, siempre hay abogados, siempre hay palabras elegantes, siempre hay un funcionario diciendo que no se encontraron pruebas suficientes. Siempre hay un pobre desgraciado al que pueden presentar como un loco, como un borracho, como un resentido, como un aprovechado, y siempre, siempre el heredero queda por encima del barro. Y esa es la clave, quizás. No hace falta demostrar que Carlos III cometió un delito para entender que el sistema estaba completamente podrido. Basta observar cómo se comporta el sistema cuando el problema está en el sistema mismo. Basta con ver cómo se destroza la credibilidad del denunciante mientras se preserva intacta la dignidad del príncipe. George Smith quizá no fuera una persona perfecta ni el testigo perfecto, pero a veces los testigos imperfectos son los únicos que se atreven a hablar. Y por eso este caso sigue siendo importante, porque detrás de sus contradicciones hay una pregunta que Palacio nunca respondió de forma convincente. Si no había nada que ocultar, ¿por qué se gestionó como si hubiera algo que ocultar? Y al final, esta historia no solo va de George Smith, va de cómo poder protege a poder, va de cómo una institución hereditaria convierte la verdad en un problema administrativo, va cómo el dolor de un servidor vale menos que la reputación de un príncipe, va cómo una princesa acaba muerta en circunstancias extrañas porque era peligrosa, porque había escuchado una historia que no había que escuchar. Y en manos de esta gente estamos. Si os pensáis que en España las cosas son diferentes, lo lleváis crudo. Todas estas monarquías funcionan exactamente igual y tienen a los servicios secretos a su entera disposición. Que Dios nos pille confesados de no aparecer en mitad de un problema con Casa Real. Yo soy Javier, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, que le deis a like, os suscribáis y podáis compartir el vídeo con gente que le pueda interesar los casos de pura injusticia. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.